Hola. Bueno, como siempre les digo, ¿no? Les voy a poner acá, avisar si se escucha bien, para que ustedes me avisen si se escucha bien, así yo después me quedo tranquila. Hola, Estela. Bueno, me avisan si se escucha bien. Yo voy a ir para el otro lado para poner el video, como siempre. Hoy vamos a tener un tema bastante intricado y difícil de comprender. Espero que lo podamos, porque mientras iba preparando el video, ¿no? Un ruido pero leve. Ajá. Pero la voz se escucha bien. Mientras la voz se escuche clara, porque traté de sacarle el sonidito ese de fondo que hace el CPU, pero bueno, no sé si lo habré logrado. Porque la verdad que no hice tiempo a ponerme a probar. Acá en el ¿cómo es? En el programa me marca bien. Voy a ir un poquito para atrás porque veo que está llegando muy alto. Ahí le bajé un poco. Ahí se escucha un poco mejor. Bien. Bueno, igual después iré en el fin de semana, voy a ver si sigo. Ahora me dice que no hay datos. A ver, no sé qué pasó con la conectividad, porque acá me marca, ¿no? Acá me dice que no hay datos. A ver. Bueno, ahora dice que la conexión es excelente. Bueno, medio raro esto. Bueno, vamos a arrancar. Yo mientras tanto voy mirando a ver cómo va la cosa. Bueno, hoy vamos a hablar del origen de la separatividad. A ver por qué este asunto de que nos sentimos todos separados. Me pareció interesante este tema porque, claro, obviamente es lo que nos pasa a todos, y bueno, todos los que estamos en este camino tenemos esta tendencia, ¿no? A ver cómo es esto de sentirse en unidad. Y bueno, hoy vamos a explorar justamente este tema de la separatividad. Ay, gracias, Estela, por avisarme. Bueno, fíjense cómo arranca esto, ¿no? Antonio Blay. Y él dice que la causa de nuestro sentido de separatividad está en que nosotros tomamos conciencia de las cosas desde la zona frontal. Todo lo miramos a través de esta zona del yo-idea. Y este yo-idea famoso, que viene a ser la idea de mí, ¿no? Esta mente que él le llama mente periférica, ¿no? Separa el fondo de lo que es el estímulo. O sea, lo que yo soy, que es el fondo, de lo que me viene de afuera. Entonces, esto crea una conciencia de separación. Todo esto está provocado por esta idea de yo o pensamiento yo, como dicen los Advaitas o como dice el curso de milagros, el ego, ¿no? Hola Alex, hola Liz, hola Celey. Este yo-idea es el cual Antonio Blay le da mucha importancia, porque bueno, él dice que es el mal de todos los males, ¿no? Porque bueno, es justamente esa mente externa a nosotros la que causa esto. Y está interesante hoy porque vamos a ver qué es realmente la mente,
cómo define la conciencia y todo esto, para que nos quede claro. Bueno, yo les aviso que encima, que no sé si se está escuchando bien o no, que estoy un poco resfriada, así que no sé, tengo la voz medio gangosa por los mocos, pero bueno, vamos a ver. Dice, cuando yo miro un objeto, está funcionando en mí, aunque no me dé cuenta, el siguiente esquema mental separativo. Fíjense, cuando miro un objeto, esto está funcionando a pesar de que nosotros no nos damos cuenta. Y el esquema mental de separación que funciona es: yo, que soy fulano de tal y que estoy situado aquí, estoy mirando a ese objeto que está allá y que no tiene nada que ver conmigo. Esa es la gran idea de separación, ¿no? Y así me percibo todos los días de que me levanto hasta que me voy a dormir, ¿no? Creo que yo soy esta y que los otros son otros y que los objetos están separados de mí, ¿no? Eso es nuestra... se escucha bien, Liz, qué suerte. Porque le estuve poniendo unos drivers, bueno, estuve haciendo unos líos ahí. Yo toco todo y después se me arma el lío, pero a veces se me arregla. Bueno. Bien. Constantemente está funcionando este esquema. O sea que existe una idea precisa, clara, de distinción entre lo que ser yo, ¿no? Entre lo que creo ser yo y la idea que tengo de mí como cuerpo físico y como contenido de ideación, o sea, toda esa idea que cada uno de nosotros tenemos de nosotros mismos, y la otra cosa que se está mirando, situada allí, y que no tiene nada que ver conmigo. Por lo tanto, estoy manteniendo una distancia entre las nociones de sujeto y objeto. O sea, el sujeto, yo creo ser el sujeto, y que lo que está afuera y que estoy percibiendo es el objeto. Hasta acá yo creo que va bastante claro. Por lo menos hasta acá yo lo fui captando como él lo explica, ¿no? El problema viene ahora en la explicación que viene más adelante. Por eso ustedes, cualquier cosa, si no hay en el chat, me ponen, si les resulta muy difícil, y paramos un poco, y bueno, vamos para atrás y repasamos, porque lo importante es que lo podamos comprender esto. Si yo estuviera sensiblemente despierto y abierto, atento, el estímulo lo recibiría en mi fondo. ¿Ven? ¿Se acuerdan lo que dijo al principio? Que él explicó que el problema de esta conciencia, ¿no?, que se percibe separada, es que yo percibo como una cosa es el fondo y otra cosa es el estímulo. Pero esto sucede porque estamos cerrados, porque si yo estuviera abierto, no pasaría esto, ¿no? Y todas las cualidades que el estímulo contiene en sí y que despierta en mí, serían vividas simultáneamente, siendo tanto mías como del estímulo. O sea, como, ahora igual ven, ya acá empieza a complicarse la definición, ¿eh? Es como que yo percibiría como todo unido a mí. O sea, no esta diferenciación tan grande que tenemos todos, vení Morena, tan grande que tenemos todos de que, ay, cuidado la cabeza, de que yo soy uno, ¿sí? Y que lo que me viene de afuera me afecta a mí como cuerpo, ¿no? Y este límite que percibimos, ¿se acuerdan cuando comenzamos al principio que Antonio Blay decía que los cuerpos están fuera de la conciencia? O sea, la conciencia no está dentro del cuerpo, que a nosotros nos pareció un poco rara, pero bueno, esto ya es lo que dice el curso de milagros. Lo que pasa que a nosotros nos parece muy extraño, porque obviamente parece que soy yo como cuerpo, que desde mis ojos y desde mí que estoy percibiendo todo. Y es lo que pasa. Así es como nos percibimos todos aquí, ¿no? Por eso, claro, cuando me hablan de la unidad, a lo sumo que podemos atisbar algunos,
¿no? Por ejemplo, los que estamos estudiando esto, es que bueno, que sí, que eso es es así, pero bueno, que yo no lo percibo así. Y como que tendemos a esta cosa de que la unidad tiene que ver con que nos unamos como personas, o sea, como una cosa que se amontona, algo que se pone todo junto. Es un poquito abstracta para nosotros esta idea, pero bueno, con esto que yo creo que con esto que vamos a ver hoy nos va a venir bien como para después del fin de semana reflexionar a ver qué se mueve, ¿no? Porque algún clic yo creo que nos va a hacer. Por ejemplo, la distinción que hago, ¿no? La mesa es redonda. Fíjense, a todos los objetos encima de nosotros los diferenciamos uno de otros, ¿no? Si ustedes recuerdan, en el mismo curso de milagros, en los ejercicios, hay ejercicios, ¿no? Que justamente apuntan a esto, ¿no? Como el propósito. Hay uno de la taza, ¿no? No me acuerdo bien cómo dice, pero que se refiere a eso, que la taza, que sirve para esto, que no sé qué. Para nosotros todo lo definimos, ¿no? La mesa, bueno, es redonda, de madera, es amarilla, está allá, es fea. Esta y todas las distinciones que yo pueda hacer se hacen a partir de esta dualidad, de este esquema de separación. Pero de hecho, todas las cualidades que estoy viendo se actualizan en mi conciencia y de mi propia conciencia. Por eso cuando él habla de la actualización, nosotros como que, bueno, sí, tenemos una idea de lo que es actualizar, bueno, pero se nos va confundiendo porque no lo podemos sentir como que es algo mío, ¿no? Porque yo ya cuando digo mío, ya me refiero a mí como cuerpo. O con la idea que tengo de mí, ¿va? Pero como yo parto de la identificación de que yo soy este cuerpo físico y de que la mesa es otro cuerpo físico, y como siendo dos cuerpos físicos son diferentes y están separados por un espacio, por eso existe este esquema básico de que yo soy totalmente diferente de la mesa y por lo tanto la percepción que yo tengo de la mesa no tiene nada que ver conmigo. Este es el asunto de la percepción, y que encima estamos muy seguros que esto que yo percibo ahí fuera no tiene nada que ver conmigo. Ese es el gran esquema que manejamos nosotros, ¿no? Pero la verdad es que la percepción que tengo de la mesa es tan mía como la percepción que tengo de mí. Y eso es también aplicable a la percepción que tengo de espacio y a la que tengo de la propia separación. Todo ello sigue siendo mi misma conciencia. O sea que todo yo soy quien percibe, quien se da cuenta, quien tiene esta noción de espacio, de tiempo, yo. Todo sale de mi conciencia. Y ahora vamos a ir viendo, porque van a ver cómo él explica la conciencia, que también es otro problema que tenemos, que hay mucha confusión. Y creo que nos va a ir quedando claro. Ustedes cualquier cosa me dicen, Todo está en nuestro interior, ¿no? Y acá a mí, cuando lo estaba preparando, me surgió también seguro la misma duda que les debe surgir a ustedes, porque claro, si me están diciendo que no, que mi cuerpo está fuera de la conciencia, ¿no? Ahora, ¿cómo me dice que todo está en mi interior? O sea, como que parece que se contradice. No. Yo supongo que se refiere a que es nuestro interior como conciencia, o sea, en mí, en quien yo soy, está todo en mí, no en mí como objeto. Está bueno utilizar estos términos de sujeto y objeto para poder comprender un poquito, porque él a este yo, que yo soy, le llama el sujeto. Ese es mi interior, o sea, es mi sujeto, en lo que yo soy. Es necesario ver claramente que la conciencia actualizada
es la que nos permite darnos cuenta de las cosas. Pero en general, para la mayoría, la conciencia ha pasado a significar algo parecido a un gran depósito donde hay las cosas, como si las cosas y la conciencia fuesen entidades distintas. De hecho, no es así, pues la conciencia está hecha de las cosas. Fíjense qué sutil diferencia, ¿no? Pero claro, yo pienso, ¿no? Como dice él acá, que la conciencia fuera como un algo, ¿no? Porque nosotros todo lo tenemos que ver con forma o asociarlo con alguna forma, como nos pasa con Dios, ¿no? Y fuera una cosa, un depósito donde hay cosas, y no es así. Y que pareciera que mi conciencia y las cosas fueran diferentes, que mi conciencia está llena de cosas. No es así, es que la conciencia está hecha de las mismas cosas. Por eso, cuando vieron que el curso de milagros nos habla de la forma y el contenido, a nosotros, hola Rosario, nos parece tan difícil esto cuando habla del contenido y la forma, porque decimos, ¿pero a qué se refiere? Yo creo que acá es donde está explicando esto, lo del contenido. Entonces nosotros, como hecho concreto, somos las cosas. Por ejemplo, las ideas que yo tengo son ideas que están todas ellas relacionadas con el exterior. Mas es necesario ver que el exterior también es una idea que tengo. Que todo lo exterior no es nada más que un sector de mi campo mental al que yo llamo exterior, que he adscrito a lo exterior, pero no hay un exterior diferente del campo mental. ¿Ven? Esto yo creo que es el gran tema y la gran dificultad con las que nos encontramos todos cuando estamos en estos caminos de no dualidad, y por ejemplo el curso de milagros, que es no dualidad pura. Claro, leyéndolo y practicando los ejercicios, y bueno, algunas comprensiones nos vienen y qué sé yo, y patatín patatán, pero podemos tener una idea, pero es que nosotros, nuestra percepción está tan distorsionada que solamente esto lo podemos quizás comprender a un nivel intelectual, pero no es nuestra experiencia. Porque fíjense en que esta fragmentación de la que habla el curso de milagros, y bueno, de la que también está hablando Antonio Blay, y hablan todas las espiritualidades que hablan de no dualidad y de la separación, nos dicen lo mismo. Es que yo, cuando yo digo ese yo con mayúscula, ¿se acuerdan cuando vimos el yo con mayúscula? Yo, como estoy identificada, hay un sector de mi conciencia que está identificado con una idea de mí, yo ahora creo ser esa idea, y yo soy ese punto que dice yo pequeño, que está percibiendo un exterior. Esa es la idea de separación. Pero es que la conciencia podríamos decir que sería todo el círculo, lo que yo soy, ¿no? Que somos todos, ¿no? El yo soy todo. Y hay un puntito, ¿sí? Que dice yo, y es esa conciencia fragmentada la que percibe unos sectores, ¿no? A los cuales llama exterior. Ahora se percibe diferente del todo, ¿no? Por eso esto de la parte y el todo. Yo ahora me creo ser esa partecita. Esto es por el poder que tiene la mente, ¿no? De que lo que nosotros somos, nuestra esencia, tiene tanto poder, que tiene el poder. Por eso, claro, es difícil, pero cuando nos dicen tengo el poder de decidir, yo creo que se está refiriendo a mí como persona, pero no se refiere a mí, que Silvina tiene el poder de decidir. Quien yo soy tiene el poder de decidir. Entonces puedo decidir ver separada, o sea, creerme la película, podríamos decirlo,
o darme cuenta, o sea, actualizar mi ser, como dice Antonio Blay, actualizarme y estar cada vez más abierto y receptivo hasta que me pueda vivir como esos 3 focos de energía, ¿no? Por más que siga percibiendo cuerpos, porque eso lo vamos a percibir de acá hasta que aparentemente el cuerpo desaparece, ¿no? Dejo de percibirlo en realidad. Estamos acostumbrados a creer que tenemos imágenes de una persona, ideas y conceptos sobre una persona, y que mis imágenes, ideas y conceptos de la persona son como una especie de fotografía que tengo aquí. ¿Ven? Y acá dice Blay, se señala la cabeza, porque nosotros todo lo asociamos con el cerebro. Yo aquí, en mi cerebro, por eso la memoria, ¿no? Todas las funciones del cerebro, ¿no? Decimos yo, ¿no? Y por lo general, ¿se acuerdan que en uno de los videos lo vimos? Este yo que señala al pecho es el que yo realmente soy, pero es que yo me asocio con el yo de la cabeza, ¿no? Que todo está aquí. Entonces yo tengo una idea de mí más las ideas que tengo de otros, que son así, así, así. Como fotografías. Esta es la noción que generalmente se tiene, pero no es exactamente así. La persona misma es nuestra visión, es nuestra conciencia. Ahora quédense tranquilos porque más al final explica lo que es visión y conciencia. O sea, por eso cuando nos dicen que cada uno es como o ve al otro, ¿no? Como lo ve, ¿no? O como piensa que es el otro, es tal cual. Porque soy yo, ¿no? Ese otro que yo llamo persona es una imagen en mi mente, ¿no? Por eso el curso de milagros vieron que tiene muchas lecciones de este estilo. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Claro, pasa que nos cuesta porque lo asociamos todo con el cerebro y con este yo persona, mi yo idea, como dice Antonio Blay. Y por eso es tan difícil. Pero cuando lleguemos al final, van a ver que les va a dar como un soponcio. Así que estén preparados, tráiganse en algo. Porque el final es duro. Por eso voy despacito hoy. Ven que voy despacio. No porque solo esté resfriada y estoy medio así. No. Es que es duro. Es duro. Por eso lo dejé para el viernes. Hola Gloria. Hola Nubia. Bien, entonces todo es mi conciencia. Hasta acá ya venimos como grabando esto y nos va quedando, ¿no? Todas las ideas que tenemos es el exterior metido dentro. Y ojo cuando decimos dentro, no está dentro del cuerpo, ¿no? Todas las percepciones que tenemos son nuestra mente, en tanto que exterior. No son dos cosas diferentes. Después queda, como fondo, una representación, una memoria. Pero en el instante de la percepción y la cosa percibida son la misma. ¿Ven? Esto es como lo que hablan los Advaitas, ¿no? Me recuerda que el observador y lo observado es uno. Pero nosotros no lo vemos así. Creemos que yo soy el que observa y lo otro que está allá es lo observado. En definitiva, mi mente es el espacio y las cosas son las formas de mi mente, de mi espacio. Por lo tanto, allí donde percibo a la persona, aquello es mi mente. Es la mente en forma de persona. No sé si van captando, pero todo eso que percibimos, ¿no?
Por eso cuando decimos literalmente soy yo, es que yo soy todo eso. Este es el gran problema de la estructura o este constructo mental que tenemos todos, en el que estamos atrapados, que estamos tan identificados con la persona que creo ser, y que obviamente creo que las otras personas son otras personas, y que aquellas personas están equivocadas o son mejores o peores que yo. Así es como percibimos todo, ¿no? Que cada movimiento que hago lo hago yo como cuerpo, que es mi cuerpo, ¿no? Que yo. Pero nos lleva bastante tiempo. Por eso yo no me acuerdo bien la frase esta del curso, pero hay algo que habla de lo mental con respecto al cuerpo. Bueno, yo lo voy a buscar para el lunes, lo voy a buscar, porque a mí me costó mucho comprender eso, porque claro, esta es la idea que decimos siempre, de que como el curso de milagros me dice que no soy un cuerpo, entonces ahora yo digo que soy mente. ¿Bien? Y hasta ahí iríamos bastante bien. Vamos bien. Pero entonces, ¿qué pasa? Ya no dejo de prestarle atención a mi cuerpo y de sentir mi experiencia. Porque claro, en realidad la que siente es la mente, porque todo está sucediendo en la mente. Pero debido a la identificación, mi experiencia me dice que soy yo y que es este cuerpo el que está. Es más, hasta las emociones las siento en el cuerpo, ¿no? Está tan bien diseñado todo que es imposible, por eso es tan difícil salir de esta ilusión. Y hoy, que ayer les dije que les iba a leer la pregunta de la ilusión y no se las leí porque era muy largo, hoy me las volví a preparar acá, lo de la ilusión, para leerles eso, porque está muy bueno lo que él le explica. Entonces, fíjense en que nos va llevando a esta idea de que todo es mente, ¿no? Lo mismo que apunta la no dualidad, o más que nada el curso de milagros, porque los advaitas están como que la mente es el problema y que todo es conciencia y no sé qué, apunta, o sea, lo explica de otra manera. Si todo está en mi mente, ¿qué hacemos con el otro y la presencia del otro? Miren esta pregunta, ¿no? No es que mi presencia ampliada sustituya a la presencia del otro, sino que mi presencia se abre y se produce un despertar a una unidad que hay. El problema real que tenemos es que no llegamos a comunicarnos con la persona, sino que nos comunicamos con la idea que tenemos de la persona. Por eso cuando el curso de milagros vieron que habla de la comunicación, ¿no? Sí, creo que de la comunicación, bueno, pero dice, las mentes están unidas, los cuerpos no. Nos está dejando bien claro que lo de la unidad no es a nivel cuerpos, sino a nivel mente. Y también nos está dando a entender que la verdadera comunicación no es a esto que nosotros le llamamos que hablamos con otro. Nosotros creemos que hay un receptor, que hay un emisor, un receptor, que el canal de comunicación, ¿no? Todo eso que nos enseñan en la escuela. Pero bueno, eso es una forma de explicarnos cómo sucede, ¿no? El habla, cómo sale la voz, que las cuerdas vocales, bueno, nos explicamos todo esto, pero es que en realidad por eso nosotros realmente no nos comunicamos con una persona tal. Yo creo que estoy hablando con fulanito, pero yo estoy hablando con la idea que yo tengo de fulanito, y fulanito está hablando con la idea que tiene de mí. Por eso no existe o no sucede la verdadera comunicación entre las personas. Nuestra visión, vieron que les dije que ahora explicaba eso, es nuestra conciencia. ¿Son sinónimos visión y conciencia? Fíjense en que esta palabra visión aparece muchas veces en el curso de milagros,
Y no sé si todos pudimos ya captar realmente a lo que se refiere cuando nos dice visión, porque lo podemos confundir a visión, ¿no? Hola María, hola Manu, hola Zuli. ¿Ven? Visión y conciencia son sinónimos. Al decir visión, me refiero a la unidad que incluye al sujeto que ve y al sujeto u objeto visto. Por eso el que tiene visión es el que ve el Cristo, o sea, el que no ve diferencias. Diferencias quiere decir que no hay, no que porque con los ojos dejo de ver formas, porque la gente confunde, se piensan que después van a ver todo colorinches y que no sé, vamos a dejar de ver cuerpos y todo. No, es que estamos atrapados en la percepción, o sea, eso es así. Pero es que yo veo al otro y me doy cuenta que el otro no es otro. O sea, lo puedo ver realmente, eso es la visión, o sea, verlo más allá de lo que mis sentidos me muestran. Por eso dice acá, ¿no?, que la visión incluye al sujeto que ve, al que ve y a lo visto. Por eso cuando los advaitas dicen que hay que traer lo visto al que ve, no es que yo lo tengo que agarrar como en la forma y traerlo para adentro así y unírmelo a mí. Porque nosotros nos manejamos todos con imágenes y con fotogramas. Entonces para nosotros todo tiene que tener una forma o algo, o un concepto, algo donde me digan, bueno, lo hago así, lo traigo acá y lo pueda yo elaborar de una manera siempre intelectual. Pero es que eso que yo estoy viendo, que creo que está fuera, en la realidad no está fuera. Ese es el que alcanza la visión. Por eso dicen que la visión de Cristo es tan sanadora. Por eso bendecir es tan sanador. Por eso ver al otro tal como es tan sanador. Es lo mejor que podemos hacer, dejar de juzgar. Por eso dejar de juzgar quiere decir dejar de condenar. Dejar de verlo al otro como algo diferente de mí. Y al mismo tiempo que sana el otro, sano yo. Porque es que somos el mismo. Esto es algo que, esta visión es algo que tiene más que ver con comprensión, con algo que va más allá de mi intelecto, no tiene nada que ver con mi intelecto. Por eso es tan difícil explicar esto con palabras, porque enseguida el ego se va a meter a interpretar. La visión es conciencia y siempre es inteligente. Entonces, tener visión es tener conciencia. Y esa conciencia, que es la que se da cuenta, no la conciencia de que estoy consciente de que estoy vivo, por ejemplo, o estoy despierto, no, la conciencia, el que se da cuenta, ¿no? Y esa conciencia, ¿no?, que tiene que ver con la visión es conciencia, es inteligente. En toda conciencia de algo, existe pues una conciencia implicada de uno mismo. En toda conciencia de algo, existe pues una conciencia implicada de uno mismo. Y acá le da un ejemplo. Si estás pendiente de la mesa, por ejemplo, pero estás sin el yo idea, también estás siendo consciente de ti, porque la conciencia de ti es tu fondo. Entonces, situado ahí, la mesa la sientes dentro de tu conciencia, no dentro del cuerpo, sino dentro de la conciencia única. Pero tal como estamos habitualmente decimos que yo tengo conciencia de mí y conciencia de lo otro, o sea, del mundo. Por eso esto de la separación. Yo soy y ahí está el mundo. Como si fueran dos departamentos distintos.
Por eso la unidad se alcanza cuando, como decíamos ayer, integramos todo, todos los aspectos de mí. Me doy cuenta de que somos el mismo, o sea que somos uno, que no hay esto de que yo soy con este DNI, ¿no? Esto es para acá, para los que nos diferenciemos, porque lo necesitamos. O sea, es una herramienta que necesitamos, porque no podríamos andar por la calle sin una identidad, ¿no? Nos ponen un nombre, nos dicen vos sos pertenece a tal familia, te ponemos este apellido, ¿sí? Todo eso forma parte de nuestra experiencia como ser humano, y está bien, no la tenemos que negar, ¿no? Porque eso ya lo dijimos. Para despertar y darme cuenta de quién soy, no necesito irme ni a la montaña ni a ningún lado. Lo puedo hacer sentado en la silla de mi casa. Pero claro, el problema es darme cuenta de esto que está explicando Blay acá. Es que es la idea de mí, es el yo idea. Yo creo que yo, ¿sí? Al estar todo como junto, unido en mí, mi idea, mi nombre, mi historia, bueno, todo ese bagaje, ¿no? De mí. Entonces estoy ahora sentada en una silla y creo que yo estoy acá y que la computadora está enfrente mío, la pantalla. Y que ustedes están en otro lado, en otros países, lugares, territorios, llamados tal y tal y tal, que a pesar de que yo no los veo con los sentidos físicos, sí sé que están ahí. Yo sé que están, porque si no, no estarían aquí escuchando ahora, ¿no? Pero yo no los veo. Ustedes me pueden ver a mí, porque aparentemente, debido a esta internet que tenemos, ¿no? Nos podemos ver virtualmente, ¿no? Por eso después hablamos de que la realidad es virtual. Hola Andrea, es que en realidad todo es virtual, en realidad. Entonces, esto de decir que yo tengo conciencia de mí y que hay una conciencia del otro es un error, ¿no? Y ahora van a ver que lo vuelve a explicar. Cuando estás en el campo o en la montaña, al ensancharse el horizonte, el yo idea se deshace un poco y tomas conciencia de ti más profundamente de una manera natural. Y esto, fíjense en que nos pasa a todos, por eso la gente quiere irse de vacaciones, o se quiere ir a la playa, o a algún lugar tranquilo, dice, ¿no? Porque dice, me quiero conectar con la naturaleza, ¿no? No, es que ya estamos conectados con la naturaleza. Pero es como que ahí, en esos espacios, como que mi percepción se amplía, porque es como que veo todo más grande, porque, bueno, ¿no? La montaña, todo, ¿no? Me siento como, mi yo idea se reduce. El ego no está tan ahí. Entonces parece que me relajo, porque ahí estoy siendo yo, quien yo soy. En cambio, a partir del esquema del yo idea al cual estamos acostumbrados, la tendencia es la de identificarse con los objetos. Eso es lo que nosotros estamos, identificados con los objetos. Es como si dijéramos, yo soy el objeto Silvina, que está en pareja con el objeto fulano, que tiene hijos que se llaman así, 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 tiene 4 objetos. Bueno, y una casa, que es otro objeto. Y dentro de mi casa hay varios objetos. Y después, bueno, tengo un objeto, no sé, llamado auto, que me permite irme a tal lado. Y el objeto dinero, y el objeto comida, y el objeto... Y todos son objetos. Yo estoy identificada con los objetos. Esa es la idea de yo, de separación. Como ocurre en el cine o al leer una novela, entonces yo me identifico con el personaje de la película o de la novela y me olvido totalmente de mí. Cuando ese mí es quien yo soy. Es la hipnosis, el otro estado, el de ensanchamiento,
ese que conduce al despertar. Por eso, yo cuando he escuchado que muchos dicen que la conciencia no se amplía ni se ensancha, claro, la conciencia total no. Ahora vamos a ver lo de la conciencia total. Pero la conciencia, ¿sí? Este que se da cuenta, sí se ensancha. Porque si yo estoy muy cerrado y muy identificado con mi objeto, con este objeto, entonces mi conciencia está restringida. Es como si estuviera cerrado dentro de una cajita, con unos agujeritos en la cajita. ¿Vieron cuando compramos una mascota que nos la dan adentro de una cajita con agujeritos para que no se ahogue? Bueno, por esos agujeritos miro. Y esa cajita de adentro tiene un filtro que se llama mi historia, mis problemas, mis ideas de mí. Y a través de eso yo miro el mundo. Por eso para mí significa una cosa y para otro otra. Por eso las guerras. Por eso el odio, ¿no? Todo lo que vimos ayer. El curso de milagros lo explica perfecto. Se llama el deseo de ser especial. Entonces, y después usan el curso de milagros para ser más especiales. Por eso, no sé, me parece que es muy obvio. A mí ya me resulta muy obvio, ¿no? De que o sea, observar cuando alguien me está hablando y me está diciendo que, no sé, que si yo hago tal cosa, entonces me va a pasar tal cosa. Y me está dando una receta, porque sé que no existe una receta. Existen comprensiones. Cuando yo estoy conectado con quien yo soy y unido, entonces ahí sí vienen milagros, sanaciones, cualquier cosa puede suceder. Pero no hay recetas. Por eso, a ver, esto por ejemplo que estamos haciendo, bueno, a nosotros nos sirve, nos hace sentir bien y todo porque nos unimos en este ratito. Pero no es que esto nos vaya a iluminar. No, esto es como decir, bueno, vamos a estudiarlo porque es que después si no lo estudiamos por nuestra cuenta. Y bueno, a ver qué pasa, a ver qué se mueve, ¿no? Y qué comprensión llega. Pero el despertar no tiene que ver con intelectualidades, ¿no? Con comprensiones intelectuales. Vienen de otro lado. Entonces, esto de que estamos todos hipnotizados es muy, muy obvio, ¿no? En cada momento, nosotros, como experiencia propia, podemos tener una conciencia total, porque solo existe la conciencia total. Solo Dios es real. Es lo único que existe, es lo único que hay. Es preciso ver que lo que nosotros llamamos mi conciencia es solo un pequeño sector de esta conciencia total que somos todos. Por eso yo les hacía el gráfico, que a mí me sirvió bastante para visualizarlo, ¿no? Comprenderlo visualmente. Que la conciencia total fuera un círculo grandote, y yo fuera un circulito pequeñito color verde, vamos a suponer. Ahí, pum. Y yo digo, esta es mi conciencia, separada del todo. Como un puntito verde que quiere sobresalir. Dice, yo soy más importante. Y me olvido del todo. Y este pequeño sector tiene como referencia sus vivencias a través de la mente, del sentir y de la sensación. Claro, porque el ser, que somos todos, tiene un instrumento llamado mente, que sería como el motor, que siempre ya lo hemos dicho muchas veces, que es el que le permite al ser experimentarse. Porque el ser no hace nada, el ser no puede. Entonces necesita la mente para vivir la experiencia, para sentir, para tener estas sensaciones. Esa mente es el motor. Eso está en el curso de milagros, en la aclaración de términos, ¿no? Que si quieren lo podemos después repasar, pero está ahí.
Y a esto le llamamos conciencia. Yo al punto verde ahora le llamo conciencia. Desde mi mente separada, yo ahora digo yo y digo que es mi conciencia y que el resto es no conciencia. Pero si miramos bien, veremos que la conciencia que tenemos ahora es una conciencia particular que abarca un campo, unos contenidos. Mirando más y mejor, observaremos que este campo que abarca nuestra conciencia actual tiene un límite. Eso también ya lo dijimos, pero lo vamos a volver a recalcar. Yo estoy sentada en la silla y puedo ser consciente, tengo conciencia del ordenador que está acá delante mío, el banquito, el libro, la botellita, la perra que está arriba de mis piernas, la pared, la puerta, más allá un pasillo. Sé que a pesar de que yo no lo estoy viendo con los ojos físicos, tengo conciencia de que atravesando las paredes está la calle y pasan autos y que está la casa de los vecinos y que si camino 4 o 5 cuadras llego a tal lugar, porque todo sigue estando en mi mente y soy consciente hasta cierto, ¿sí?, límite. Más allá no soy no sé. A eso es a lo que se está refiriendo en este momento, ¿no? En esta hora se va a referir a otra cosa. Y que más allá de este límite hay lo desconocido, la nada. Porque podemos llegar hasta cierto límite, pero es que después no sé. Pero precisamente esta conciencia de limitación o delimitadora de lo que abarca nuestra conciencia actual implica que tenemos una conciencia que está más allá de este límite. Pues si no fuera así, no veríamos el límite. Yo veo el límite porque yo tengo una conciencia de que hasta acá llego, hasta acá llega mi conciencia. Pero sé que hay algo más allá. Sé que hay algo más allá porque tengo la idea del límite de acá. O sea, tengo la idea del límite porque sé que hay un más allá. Si no, yo no podría tener esta dualidad, ¿no? Que yo comprendo, ¿no? Como, esto es como decir lo del día y la noche, o el bien y el mal. Yo digo que existe el mal porque tengo una idea de bien, tengo conciencia de bien. Entonces, para que haya conciencia de bien tiene que haber conciencia de mal. Entonces, así es, los límites, por eso dicen que los límites están en tu mente, ¿no? Y mucha gente lo confunde y se cree que no sé, que puede hacer lo que quiere, ¿no? Y ahora me desnudo todo y ando desnudo por la calle. O me saco el barbijo. Si yo soy mente, no me voy a agarrar el coronavirus. No sé, yo me resfrié, espero que sea solo un resfrío, porque la verdad que de ayer que estoy toda apestosa. Bueno, entonces, esto de la conciencia, para que lo podamos ir digiriendo un poquito, es que se da cuenta de lo que estamos hablando hasta ahora, ¿no? Tengo conciencia, pero también hay un límite, pero a la vez, además de haber un límite a mi conciencia, sé que más allá, ¿no? Hay otra cosa, hay más. Que yo no lo veo, no lo siento, no lo puedo, pero existe, yo sé. Esto es como la idea de saber qué soy. Todos sabemos qué somos. Es algo intuitivo, es algo obvio para todos. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, podemos seguir mirando la conciencia actual que tenemos, o bien podemos trasladar la conciencia hacia esta no conciencia mucho más grande y desconocida. Si dirigimos la atención hacia esta conciencia o no conciencia mayor y desconocida, entonces se cambia completamente de plano. Se hace el paso de un nivel a otro.
Y esto puede hacerse siempre. Pero quien lo hace no soy yo, Silvina, ¿eh? Mi conciencia actual, la que se da cuenta de hasta aquí, sabe que hay otra cosa, que bueno, acá en este caso le dice esa no conciencia más grande, sabe que hay un más allá. Y yo puedo cambiar de plano, dejar de estar identificada con esta conciencia pequeñita, limitada, y ensancharme y expandirme. Esa capacidad la tenemos todos. Por eso él habla que hay 3 planos de conciencia. Vieron que todos de a 3. El asunto del 3. Podemos experimentar 3 planos. El plano de la conciencia actual, que es aquello de lo que somos conscientes ahora, y el plano de la conciencia complementaria, que es de hecho el resto del campo, su extensión. Eso que yo digo, bueno, más allá, que les contaba, ¿no? Esto no lo puedo ver, pero yo sé que hay una calle, que hay otras casas, que hay allá, que allá. Y después hay otro plano de conciencia mucho más grande, a la que hemos llamado desconocida, que incluye todo lo que es no conciencia. O sea, ahora no estoy consciente de eso, pero sí sé que existe. Por eso todos tenemos esta tendencia a ser buscadores, porque sabemos que hay algo más. Sabemos que hay algo que nosotros no vemos, que no es visible para nosotros, pero que existe. O sea, no pertenece a mi conciencia actual, pero si yo mirara en profundidad, lo vería. No lo veo porque estoy distraído con estas imágenes, ¿no? Estas fotos, objetos, como le llama Blay, con la que estoy identificada. Esto también puede enfocarse desde el punto de vista del todo y la parte, que es un poquito más sencillo, como les decía yo, del ejemplo, ¿no? Del círculo grandote y la partecita, el puntito verde que yo creo ser. Yo creo ser ese puntito verde. Por un lado existe la relación entre la parte y el conjunto o el todo. Y en cada momento soy consciente de algo, pero respecto a ese algo. Sé que es algo, porque de algún modo tengo conciencia del todo. Y este todo es la conciencia complementaria. Esto es bastante difícil de comprender por los términos que usa, pero lo voy a volver a leer para ver si le cachamos la onda. Por un lado existe, por eso, a ver, me vino como se puede explicar. Vieron que nosotros decimos que todo es relación y que lo que yo estoy buscando es aprender a relacionarme conmigo mismo. Claro, las personas lo entendemos en que yo me tengo que relacionar conmigo misma como Silvina, ¿no? No, con quien yo soy, porque todo, como yo soy la conciencia, pero estoy identificada con el puntito verde ahora, a pesar de que no lo recuerda, está en relación con todo el círculo, con todos los puntitos que están adentro del círculo, que forman parte del todo. Somos todos muchos puntitos felices, porque somos todos hermanos, somos la filiación. Entonces, como yo ahora no tengo esa conciencia del todo, me percibo como el punto verde. Y digo yo, separado del todo. Pero no puedo dejar de relacionarme con el todo, por mucho que yo diga que soy yo. Por mucho que yo me meta en la caverna y cierre las puertas, bueno, si la caverna tuviera puerta, y cierro todo, me cierro toda herméticamente y no quiero que nadie me moleste, sigo estando relacionada, porque quien se está relacionando soy yo. Esto lo descubrió este famoso, ¿cómo se llama? Mandela. No me acuerdo el nombre, por eso digo Mandela el apellido, porque no me acuerdo el nombre. Cuando estuvo encerrado en la cárcel, ¿no? Y se dio cuenta, ¿no? Que por mucho que yo esté encerrado en una cárcel, yo sigo siendo yo. O sea, no pierdo mi libertad.
Pero el hecho de como estamos identificados con entonces siento que si a mí me sacaran de tal lugar y me pusieran en otro lugar, yo dejaría de ser yo, perdería todo, ¿no? Porque es que estamos muy aferrados a los objetos, ¿no? Esto sucede mucho en la gente grande, ¿no? La gente grande que, bueno, no ha ejercitado nada y solamente vivió su experiencia creyendo que era un cuerpo, y bueno, obviamente, ¿no? Cuando se ven viejos, se aferran más todavía y dicen, yo un día más, quieren vivir un día más, a pesar de que todos los días hagan lo mismo, ¿no? Porque es el miedo a lo desconocido, porque están totalmente identificados con este espacio, y si los pusieran en otro espacio, como por ejemplo un geriátrico o X lugar, sentirían que mueren, porque los sacan de su espacio. No tienen conciencia. Eso es cuando no sabemos quiénes somos, sufrimos. Por eso cuando me sacan el cuerpo, imagínense, le echo la culpa a Dios. Me mató, este desgraciado. Claro, perdí mi vida. ¿Ven? Es que la idea de vida está muy asociada a los cuerpos. No sé si se dieron cuenta. Bueno, entonces esto es más o menos lo que quiere decir. Entonces yo digo, yo soy esta con respecto a esto, y me relaciono de esta manera con esto. Pero yo tengo conciencia del todo, no la puedo perder. No puedo dejar de ser quien soy, por mucha identificación que tenga, es imposible. También hay otro modo de acercamiento en el que se refiere a la relación entre la forma y el fondo. No solo parte y todo, sino también forma y fondo, ¿no? Esto la Gestalt es la que lo descubrió, o lo plasmó, ¿no? En muchos libros. Es más, las constelaciones familiares se basan en la teoría de la Gestalt. Bueno, casi todo se basa en la teoría de la Gestalt, que es esas famosas imágenes, ¿no? Es más, en el Mindfulness también manejan esto de la forma y la figura y el fondo. Y claro, parece para nosotros increíble, pero nosotros no somos conscientes que cada objeto que estamos percibiendo, lo estamos percibiendo porque hay un fondo que me permite percibirlo, si no yo no lo vería. Pero como mi conciencia está puesta en los objetos, yo solo presto atención a los objetos y no veo el fondo. Pero partiendo de aquí, podemos ver que una cosa no solo tiene una relación con su totalidad o plano horizontal, sino que además tiene una relación con otro plano de un orden diferente. De este modo, yo me doy cuenta de que una cosa es materia en la medida en que tengo conciencia de algo que es no materia. Yo me doy cuenta de que algo es mente en la medida en que tengo conciencia de que hay algo que es no mente. Siempre hay algo que no es tangible, que no es cuantitativo, sino que es de un orden cualitativo diferente. Eso pone en evidencia que somos conscientes de nuestra conciencia, tanto la actual como la complementaria, porque hay otra cosa que no sabemos qué es, a la que podemos llamar no conciencia, o a la que podemos llamar nada, pero que es la que permite percibir todo lo demás. Esto parece complejo, pero es que es así. Por eso cuando Jesús decía, mi Padre y yo somos uno, estaba hablando de esto, ¿no? De la figura y el fondo, de la parte y el todo. Estamos tan concentrados en solo un trocito pequeño de la existencia que no nos damos cuenta de que constantemente está todo, el todo,
porque este todo es lo único que es, que está y que no puede no estar, ya que es imposible que no esté. No puede haber una conciencia parcial y nada más, porque la conciencia total o absoluta es la única conciencia que es, y no puede no ser, ni ser menos. Esa es la conciencia cuando decimos que todos somos uno, ese todos. Esa es la conciencia de la que todos somos conscientes, la total, la conciencia. Ese ser, ¿sí? Bueno, que los Advaitas dicen ser, esa Chit Ananda, ¿m? Ser, conciencia, plenitud. De este es el de que está hablando acá. Yo no puedo dejar de ser eso, lo que pasa es que no tengo conciencia, ¿no? De que soy eso. No es que no tengo conciencia. No me estoy dando cuenta, podríamos decir. ¿Qué es esto de pasar de un plano a otro? Y da un ejemplo, ¿no? Ahora tú estás aquí, mirándome a mí y viéndome en relación al conjunto, a todo lo demás que se percibe en esta sala, a las otras personas, a lo que se percibe del exterior a través de las ventanas, el canto de los pajaritos, etc. Cuando tú te das cuenta que estás siendo consciente de eso, tienes la oportunidad de darte cuenta, además, de que eres consciente de eso porque de algún modo está la conciencia de algo distinto detrás de eso. La conciencia. ¿Vieron cuando la otra vez hablábamos de esos focos de energía que están por detrás, de los cuales estamos desconectados estamos? Están siempre ahí. De ahí yo estoy recibiendo todo. Lo que pasa que como yo estoy identificada con el objeto, en este caso llamado cuerpo, más la idea de mí, entonces yo creo que soy yo la que tengo las ideas y me imagino, ¿no? Que ya tengo un cerebro, que la mente, que mis órganos internos, estamos todo así. No puedo salir de ahí y me percibo separado. Entonces yo creo que yo estoy ubicada acá y que los otros están allá. Pero es que la que está viendo todo eso es quien yo soy. La conciencia que soy es la que ve todos los cuerpos. Y ese es el gran... Cuando uno dice descubrirse, lo que está descubriendo es eso. Entonces se ve que todo lo que hay en este espacio, y el espacio mismo, es de hecho mi mente. El espacio mismo y lo que hay en el espacio es mi mente. No que mi mente tiene la idea del espacio, sino que el espacio mismo es mi mente, que el objeto es la mente, que la persona que veo es la mente. Esta es la auténtica expansión. Esa es tener la visión de Cristo, esa es tener la percepción verdadera, famosa. De otro modo, no me muevo de mi esquema personal. Yo estoy aquí y miro aquello que está allí y ya está. Eso es una conciencia limitada, ¿no? Bueno, lo que está delante de ti forma como un círculo, y tú estás viendo este círculo, pero te das cuenta de que este círculo, porque de algún modo percibes que existe otra cosa que está vacía. Si no fuese así, no existiría la conciencia del círculo, existiría una conciencia de infinito. Esto es como lo que explicaba hace un rato él, ¿no? Yo en realidad sé que el todo existe, porque yo soy el todo, pero yo estoy percibiendo una parte. Pero por más que yo esté enfocado en la parte, el todo sigue siendo. Si no, no podría existir. Por eso cuando hablamos de lo real, y lo real se nos hace tanta batata. Pero vamos a ver ahora si podemos, cuando terminamos, a pesar de mi
Ay, de mi voz estoy así muy gangosa, estoy como tipo gangosa hoy. Bueno, cuando hay una conciencia de límite es porque hay también una conciencia de lo que no es límite. Yo puedo tener conciencia de límite porque hay en mí una conciencia de no límite. Entonces tú puedes, como experimento, dirigir la atención no al círculo que estás viendo, sino a lo que no estás viendo. Está más atrás y más allá de lo que ves. Es como mirar en otra dirección. Este es un ejercicio para ver cómo la conciencia puede pasar de lo visible a lo invisible, lo cual está, aunque de forma sutil, presente siempre. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido, pero vieron, por ejemplo, cuando estamos muy... que no estamos hacia acá distraídos con la cosa, ¿no? No estamos ni en el Facebook, ni en el YouTube, ni en nada, distrayéndonos con algo. Y estamos en ese estado que estamos contemplando, no sé, parece que estamos mirando la pared, parece. Pero no estamos mirando nada, es como una mirada vacía, como una mirada, ¿no? Que no hay objeto en la mirada, ¿no? Es como que parece ser que puedo ver lo invisible, pero no se trata de formas, ¿no? Por eso los contemplativos, ¿no? Vieron que llegan a ese estado, porque es como un estado, no sé cómo explicarlo en palabras, pero es un estado en el cual realmente no siento mi cuerpo, o sea, el cuerpo sigue estando ahí, pero es como que no, estoy como, yo le llamo estar conectados, ¿no? Conectado totalmente, ¿no? Estar sin juicio, sin pensamientos, sin condena a nada, sin preocupación, sin nada, o sea, no hay nada. Pero nosotros le tenemos miedo a esa nada, porque parece ser que si no pensáramos, por un instante, desapareceríamos. Entonces, acá alguien le hace una pregunta, le dice, ¿no es bueno buscar la realización a base de una manipulación mental? Como que las personas que están escuchando esta charla suponen que yo esto lo estoy haciendo como mentalmente. Realizarse es situarse en lo que es nuestra triple esencia, que es inteligencia o visión, que es amor o felicidad, y que es poder, o sea, Sat Chit Ananda. Cuando yo me sitúo en la visión sin nada más, cuando me sitúo en el amor, felicidad, sin nada más, cuando me sitúo en lo que es poder, potencia, sin nada más, entonces es cuando coincido conmigo mismo. Y eso es mi punto de inserción en lo infinito, ¿no? No tiene nada que ver con una manipulación mental. Es que sé que soy, es algo que se sabe. Yo soy más yo, allí donde soy inteligencia, soy voluntad y soy amor. Y eso que soy lo soy como un punto focal de algo más grande. En realidad la realización ya existe. Por eso los Advaitas dicen que ya soy el sí mismo, que ya estoy realizado. Esa es la verdad. Pero los instrumentos han de estar conectados, han de estar afinados, si no todos, alguno. Como instrumento apto para la conexión es necesario tener los cuerpos físico y sutiles a punto, ¿no? Por eso nosotros lo que estamos haciendo cuando hacemos las prácticas es afinar el instrumento. Esto es como
que el todo, la conciencia, sería la gran orquesta, la gran, como dice el curso de milagros, ¿no? La canción completa. Pero yo solamente estoy atento a las notas. Ahora, si los instrumentos están desafinados, no pueden tocar bien la canción. Estamos cantando el canto fúnebre. Ay, mi vida, qué miércoles, esta es mi vida desgraciada. ¿Qué será de mí? Seguro que me voy a morir. ¿Llegaré hasta los 80? Ay, no sé. Ay, tengo que ir al chino a comprar las papas. Ay, qué calor que hace. Ay, no sé. Ay, qué miércoles tuviera esta espiritualidad. ¿Servirá para alguna cosa esto que estoy haciendo? Yo no sé. Ahí estoy totalmente desafinada. Canto el canto fúnebre. Pobre de mí. Y ahí viene la carroza, ¿no? La carroza fúnebre. Me traen la palma, la corona, todo. A la pobre víctima de las circunstancias. Así es como nos vivimos. Muy limitada la conciencia. Yo tengo que estar dedicada a afinar el instrumento. Y discutiendo con otros en el Facebook o no sé qué, no lo voy a lograr. Para nada. Ni distrayéndome. Acá se trata de estar muy atento. Pero es que a nosotros no nos gusta así. Nos gusta que nos venga como algo así. No, hay que afinar el instrumento. Y sin embargo, fíjense en que en la última frase dice, aunque esto no es absolutamente imprescindible, y ahora da un ejemplo, que van a ver lo que dice. Un gran yogi, Ashtavakra, este famoso que escribió el Ashtavakra Gita, o que lo dictó, no sé cómo fue, ¿no? Era jorobado, contrahecho, no era precisamente un ejemplo físico perfecto de yogi. Y también han habido otros grandes yogis que han padecido deficiencias físicas. Pero desde el punto de vista moderno, actual, como personalidad que ha de ser instrumento del espíritu en la tierra o en el cuerpo de la humanidad, es conveniente que exista la armonía del cuerpo, considerado este como instrumento. Pero no es un requisito imprescindible para la realización. O sea, no se trata de tener un cuerpo bonito, o sea, afinar el cuerpo no quiere decir que vaya al gimnasio ahora y mi cuerpo esté perfecto, porque ya después tendemos para el otro lado. No. Por eso cuando escuchamos que enseñan el curso de milagros que le dicen, no, pero tú te enfermaste, tú te lo hiciste. Y el pobre infeliz piensa que es él, porque claro, es que no podemos salir de ahí. Y hasta que no veamos eso, que nos va a llevar bastante tiempo, les digo, porque al principio el ego va a full, con el curso de milagros. Y se pone contento porque dice, soy la santa hija de Dios. Y por dentro me siento como un volcán en erupción y tengo ganas de matar 4 o 5, pero bueno, no importa. Lo importante es lo que digo, porque para el ego lo importante es lo que hace el muñequito. Cómo se comporta, qué palabritas dijo, qué pose adoptó, si se muestra amable, si pone carita de estudiante del curso de milagros, porque ahora los estudiantes del curso de milagros, especialmente los que lo explican, todos tienen caras de muy santos. Y a nosotros que nos gusta eso, porque nos refleja la santidad que creemos que la perdimos por algún lado, allá vamos. Ay, qué lindo lo que dijo, qué lindo lo que hace. Así somos. Bueno, eso nos demuestra lo desafinado que está el instrumento. El instrumento está súper desafinado. Claro, estamos sintonizando con el canto fúnebre. No la canción. Claro, por eso la canción olvidada. No, si Jesús se le puso todo bárbaro. La canción olvidada. Si nos olvidamos de todo. Y es que el objetivo último de la realización no es el hombre mismo. Por eso a mí me encanta cuando veo estos que se llaman guruses, el realizado, y aparecen con esa cara no sé qué, hasta no sé, hasta se ponen, poner cera o vaselina, algo para brillar, la pelada, algunos son pelados, otros no, otros se ponen la barba, bueno, cada uno tiene su atuendo.
El objetivo de la realización no es el hombre mismo. La realización es para la tierra, de la cual la humanidad es uno de los vehículos. Recordemos que nuestro cuerpo está compuesto de los mismos componentes que tiene la tierra. Por algo será que le decimos la madre tierra, no sé, ¿no? Respecto a eso, caemos en el error de enfocar la realización desde el punto de vista del individuo, pero aún desde el yo idea del individuo, peor todavía. Por eso tenemos que estar muy agradecidos, por lo menos yo estoy muy agradecida que gracias a Dios me di cuenta a tiempo, porque antes también cuando estaba en el famoso pedo de color que yo les decía, ¡ay! Pero los pajaritos cantaban, no, estaba como el nido alborotado. Hasta que en un punto dije, ¿pero cómo? Pero si Dios es uno y nos ve a todos iguales, ¿qué corno estos que se dicen que están iluminados? Decía. Entonces comencé a estar más atenta, porque dije, ¿no? ¿Qué me quiere demostrar Jesús? No me quiere decir, mira qué especial que fui yo, cómo lo logré. No, me está diciendo, lo mismo que hay en mí está en ti. A ver si te das cuenta de una vez por todas. Ya no sé cómo decírtelo, te mando el curso de milagros, no sé qué mandarte ya, querido. Somos hermanos, somos iguales. Dios no, yo no soy un hijo especial de Dios como te enseñaste, como te la creíste que te contaron. No me dejé crucificar para que vos creas en que hay que cargar la cruz y sacrificarse toda la experiencia acá. No. El mensaje fue otro. Enseña amor, pues eso es lo que eres. ¿No? Pero nosotros entendemos lo que se nos canta. Bueno, como siempre, ¿va? Entonces el individuo no se va a iluminar nada. Pero hay muchos individuos que creen que se van a iluminar, ¿eh? Yo conozco unos cuantos. Así en los aspectos de mi mente. Que aparecen y dicen, pero hay que desaparecer de este mundo. Entonces, voy a leer de vuelta esta frase. Caemos en el error de enfocar la realización desde el punto de vista del individuo. Peor aún, desde el yo idea del individuo. Y todos los proyectos que hacemos, todos los planes y todos los deseos, todo, estamos mirándolo desde el yo idea. La idea, ¿qué yo idea? La idea del yo. En el fondo es que a todos nos mueve un gran egocentrismo. Y esto hay que mirárselo hasta el fondo, ¿eh? Sí, es terrible. El egocentrismo, o sea, es como que todo gira alrededor de mí. No es que todo está en mí. Estoy yo, ese uno, yo, importante, y después todos los planetas que giran alrededor de mí. Qué importante que soy yo. Dice, hola Lisandro. Hola Manu. Sí, con el namasté, o cierran las dos manitos así juntas, bajan la cabeza así. Es que es el espectáculo, sí. Y bueno, pero, a ver, lo importante es que uno se dé cuenta, no importa. Esto es como decir, a ver, no voy a ¿cómo es? Autodescubrir quién soy o recordar quién soy, porque no sé, en el África hay ahora niños que mueren de hambre. No, la paz no es importante, porque en mi experiencia, porque resulta que hace muchos años existió un señor llamado Hitler que mató a todos los judíos. Entonces, si buscamos justificaciones en que existen malos, que no sé qué, que ahora está el virus, que no sé cuánto, pues entonces, ¿cuándo? ¿Para cuándo? No sé, lo vamos a empezar a hacer, no sé, hay que poner una fecha especial para arrancar con esto. No, es que esto es a cada instante de nuestra experiencia. Va a haber muchos momentos en los cuales nos vamos a distraer y otra vez voy a estar personajeando, como decimos siempre, el personaje,
ay, mi vida, entonando el canto fúnebre, ay, yo qué digo, el mío pues se llama, mi canto se llama Mi Madre. Esta casa de miércoles, cuando miércoles me iré de aquí. Yo tengo muchos cantos fúnebres, son distintas composiciones que he hecho, ¿no? Que cuando me agarran y les cuento. Pero hay momentos que no me agarra, gracias a Dios. me olvido de todo eso. Y entono la canción. Me acuerdo de esa canción. De que soy Satchitananda, de que soy energía, amor y felicidad. Y digo, pero otra vez, ¿no? Bien. O sea, me olvido de mí, me olvido de mi personaje. Y ahí uno es feliz cuando se olvida del personaje. Bueno, y eso parece inevitable porque buscamos soluciones, buscamos lo bueno, y naturalmente eso es lo que interesa a mí. Y es normal que se produzca de esta manera, pero es incorrecto. O sea, es normal, pero es incorrecto. Por eso la espiritualidad vende a troche y moche. Te mandan el curso de no sé qué, vení que vamos a hacer no sé qué. Bueno, más allá de las psicoterapias, los toterapias y los tuturulapias y todo lo que hay. Y claro, cuando uno está muy mal, desgraciadamente cae en esas redes. A veces no, a veces somos cubiertos por un manto de gracia, gracias a Dios podemos decir, y somos llevados hacia, digamos, a los rebaños correctos. A los rebaños que todavía no están en esto, ¿no? De querer, que te quieren chupar la sangre. No, entonces bueno, caemos bien. Pero a veces no, a veces no, podemos, todo depende, no sé. Bueno, es incorrecto porque yo como personalidad no existo. Yo como personalidad solo existo en una interdependencia total, inevitable con todo el resto. Por eso, claro, cuando Hellinger habla de esto de la pertenencia, lo que está apuntando también es acá. Pero no todos lo pueden comprender. La gente piensa, por ejemplo, que hace la constelación para que se le arregle el forúnculo que le salió en la nariz. ¿De dónde vendrá? Ay, esto debe ser un karma de la vida pasada. Yo que era tan bella y ahora, ay, me salió el forúnculo en la nariz. Me voy a constelar. El grano, ¿de dónde viene? Porque hay gente que apunta para cualquier lado. No, cuando vamos buscando estos caminos es porque realmente sentimos un dolor tan profundo, porque el que lo siente yo creo que sabe de lo que estoy hablando, que ya no doy más, que no me aguanto más, porque la verdad que ya no aguanto más a esta, yo no la aguanto más a Silvina, no la aguanto más, ya no sé qué hacer con ella, ¿no? Y ese dolor tan profundo que me tiene tan aferrada a mi historia, a mi identificación con mis problemas, con qué será de mí, o sea, con mi canto fúnebre. Pero el curso de milagros lo dice: el enfermo se cura cuando descubre el canto fúnebre que entona. Bien, entonces, cuando sentimos ese dolor tan profundo, nos damos cuenta que este asunto de mi personalidad, que voy a mejorar mi persona, por eso el mejoramiento personal y la superación personal, ¿no? No llega nunca a nada, porque yo ahí me estoy manteniendo en competencia con otros, y mi conciencia sabe que yo soy el todo, y que ese otro, que yo ahora creo que es mejor que yo, o peor, o no sé qué es lo que me cuento, no, es que soy yo mismo. Ah, claro. Entonces cuando hay caos, por eso es tan importante cada tanto leerse las leyes del caos para refrescar, del curso de milagros. Ahí lo explica perfectamente, nos está diciendo lo que está pasando, ¿no? Y, o sea, nosotros nos estamos dando cuenta. Yo creo que estos momentos son para que refresquemos y nos demos cuenta, porque es lo único que podemos hacer,
No, otra cosa no podemos hacer. Después, bueno, practicar. Obviamente, esto que estamos siendo conscientes ahora. No dejarnos engañar, va, por el ego. O sea, el ego nos engaña. Pero no porque el ego sea malo, es porque yo quiero. Si yo no le diera permiso al ego, el ego se va por ahí. Bueno, entonces no hay esto separado. Yo estoy como la red de la telaraña, todo está unido. ¿Se acuerdan cuando vimos el curso ese del arte de soltar, que era la alfombra? Que éramos puntitos de la alfombra. Pero el nudo de esa alfombra quiere ser particular y especial. Se olvida de Dios, se olvida del todo. Por eso me creo separado. Por eso se dice que me creo separado. Por eso dicen que la separación es una creencia, no es la realidad. Yo no puedo salir nunca. No abandoné nunca a mi padre. Es imposible. Pero yo creo que lo hice. Y para mí lo que yo creo es mi realidad ahora. Por eso la expiación con mayúscula es recordar que jamás me separé. Por eso es una reconciliación interna. Es a nivel interno. No es para demostrarle nada a nadie. Yo no tengo que ir por la calle diciendo, ¡ay, yo alcancé la expiación! ¡Qué espiado que estoy! No, me van a pensar que estoy pirado, no espiado, si voy gritando así. No, es un camino interno, íntimo. Entonces, no existe nada que pueda calificarse de personalidad o identidad separada. Eso no existe en absoluto. Todo lo que pasa por mi mente es el exterior que funciona en mi campo de conciencia. Pero yo le llamo mi mente, o simplemente yo. El cuerpo no es otra cosa que el mundo. Es un trozo de mundo. Una conciencia de mundo a la que llamo cuerpo. Y lo afectivo igualmente. Y lo mental igualmente. Pero todo es unidad. Es la existencia. Y es inseparable. No está fragmentada. La fragmentación es producto de la visión del yo idea, pero es una unidad. Desde el punto de vista fenoménico somos una unidad inevitable con todo y no podemos dejar de serlo. Por eso el recordar que, que no es que, ¿se acuerdan cuando hablábamos del curso de milagros? No es que yo me uno a mi hermano, sino que yo tengo que recordar que ya estoy unido, que la idea de separación es solo una idea, que estoy identificado como en yo idea. Entonces yo digo que yo soy Silvina y que la otra es Pepa, y que Pepa está haciendo cosas que no debe y yo soy la correcta, la inocenta, y ella es la culpable. Ay no, qué mal Pepa. Pepa no va a pasar la expiación, ella no. Hay muchos, es más, que han escrito libros sobre el curso de milagros que dicen que la diferencia entre el Advaita y el curso de milagros es que con el Advaita no alcanzás la expiación. Así de esas cosas se escuchan por ahí. Por eso les digo, tengan cuidado por dónde andan, porque miren, entre que ya estamos todos locos y nos metemos con otros locos, hay que tener mucho cuidado, porque esto no se trata de cosas esotéricas y raras. Yo conocí una vez una persona que me decía, cuando hablábamos del Ho'oponopono, miren, les voy a decir esto para que vean al punto de locura que llegamos. Ay, para mí la fulana Pipirula, digo Pipirula porque no voy a decir el nombre del personaje famoso del Ho'oponopono porque no se puede decir nada. Ay, ella sabe un secreto. Ella tiene un secreto que no nos dice a nosotros. Por eso lo voy a ir a escuchar y voy a pagar, y voy a hacer el retiro con ella, le voy a pagar $800,000 con tal de que yo me entere ese secreto, me decía. Y yo decía, pero ¿por qué no? Ay, pero le decía, pero es que no hay ningún secreto. ¿No ves que te están vendiendo la moto? Fíjate bien.
Nada, ella seguía. Y así, y así, y así. Y le vendieron la moto nomás. ¿Entienden? Hay motos de todas las clases. Ustedes, si se quieren subir a la moto, súbanse. Me subo y voy, y arranco y voy. Ay, sí. Porque tenemos una gran tendencia a eso. Yo el otro día, y le digo que yo también lo hago, no vayan a creer que yo no. El otro día estaba leyendo un libro que había encontrado de un tal gurús, que no voy a decir el nombre, que parece ser que lo tienen muy allá por allá arriba, ¿no? Entonces parece ser que tuvo unas canalizaciones de no sé qué corno, y tiene unos gráficos de no sé qué, y yo la verdad no entendía tres pepinos cuando leía eso, pero me parecía muy esotérico y raro, y yo decía, ¡ay! Claro, y hablaba del karma, de los sanskara, cómo deshacerse de eso, cómo salir de la rueda, ¿no? Y todo eso. Me duró 5 minutos. En un momento dije, otra vez estás cayendo. Pero qué cosa, ¿eh? Así como me decía mi abuela. Pero qué cosa, nena, ¿eh? Y bueno, ahí cerré el libro, ¡ping! A otra cosa. A la vida. Porque ya estaba otra vez atrapada en, no sé si el hilo era rojo, si era azul, si para dónde me llevaba. Así estamos. Eso es lo que tenemos que observar. Eso, únicamente eso. La cantidad de veces que caemos al día en la trampa. Eso es observar al ego sin juzgar. A lo sumo díganse como me digo yo. Pero otra vez, che. Acá, ya está, otra vez caíste en la pavada. Ya está. Si la espiritualidad no tiene nada que ver con todas esas chorradas. Es algo tan sencillo. Tan sencillo. Pero a nosotros nos gusta lo complicado, no hay nada que hacerle. Lo que ocurre es que como estamos tan identificados con el cuerpo físico, y como el cuerpo físico, como forma física, aparece separado de los demás, así lo entendemos. Pero aunque esté separado de los otros cuerpos físicos, no lo está de la materia, ya que forma parte de un continuum material. Esto ni para que lo entendamos, y no importa, no nos rompamos los cocos queriendo comprender que es un continuum material, no importa. Es que todo está unido a pesar que nosotros vemos todo fragmentado. Ese es el problema, ¿no? Bien. Pero al ver un cuerpo físico separado de otros cuerpos físicos, basándonos en una gama muy pequeña de percepción habitual, entonces esto nos sirve de esquema básico para decir, yo soy aparte de los demás. Ese es el gran eslogan, ¿no? Que tenemos todo. Yo soy aparte de los demás. Y sobre esta conciencia material física edifico todos mis esquemas mentales, toda mi aspiración espiritual, etcétera. Entonces ahora me hago un gran, no sé, un esquema espiritual grande. Algunos, bueno, lo pintan con colores, bueno, cada uno hace lo que quiere. ¿Ven? Es un constructo mental. Son mis construcciones, mis ladrillitos. Esto es como jugar al Tetris, ¿vieron? Entonces pongo los ladrillitos parejitos a ver si me quedan lindos, porque tengo la idea de perfección en la forma. Ahora soy perfecto. No, es que ya soy perfecto. Tengo que descubrir, sacar todos los velos que me están haciendo creer de que yo soy una cosa deformada, horrenda, ¿no? Con una historia horrible, que le pasaron no sé cuántas cosas. Todas esas, toda nuestra construcción. Por eso tenemos a veces que usar herramientas, ¿no? Como en este caso yo les comento, para que encontrando quizás una frase, encontrando un sentir, un algo profundo, porque el dolor es tan profundo que nos hace como un movimiento, ¿no? En nuestra mente se van moviendo todas esas estructuras y entonces
es lo que explicó Jesús, se va vaciando la taza. Pero no se trata de llenarme de más cosas, sino de que si me llega algo, con ese algo que me llega, usarlo, ¿sí?, para justamente limpiar la taza, para descubrirme, para darme cuenta. No se trata de saber mucho, de entender intelectualmente, ya lo dijimos muchas veces. Si yo me situase a cierta lejanía y mi visión fuese ampliada, como si observase algo con un telescopio, entonces vería que yo soy solo un trozo de todo lo demás, pero un trozo inseparable de todo lo demás. Es una abstracción teórica decir que mi cuerpo está separado de. En ningún momento está separado de, porque no podría existir separado de. Esto es lo de la figura y el fondo. Mi cuerpo o otros cuerpos no lo percibiríamos si no estuviéramos conectados a ese fondo. Recordemos que los cuerpos están fuera de la conciencia. La conciencia es la que observa todos los cuerpos, y la materia, la montaña, bueno, todo. Pero es que nosotros creemos que no, que es al revés. Está invertida la cosa. Entonces yo, como vuelvo otra vez al ejemplo, este ejemplo les va a servir, van a ver. Ustedes acuérdense de esto, porque esto yo no me acuerdo cómo fue que no me acuerdo de cómo me llegó, pero bueno, el círculo grande y yo soy el puntito. Yo estoy viendo ese fragmento y me creo que el fragmento punto verde está separado del todo, pero no, estamos todos unidos. No se puede. Es imposible. Por eso cuando yo pienso o critico o siento algo que se opone a otra persona, ¿sí?, solamente lo hago en mi mente. Cuando odio a otra persona, eso nos está afectando a los dos, no le está afectando solo al otro. Por eso me digo que me lo estoy haciendo todo a mí, porque solo hay uno. Cuando empezamos a descubrir estos pequeños truquis, van a ver qué fácil se hace el camino, porque es solo darme cuenta. Ya me vino otra vez la idea de la separación. El vecino de enfrente es un ladrón, qué desgraciado. ¿Ven? Es un pensamiento, una idea. Al todo no le importa todas esas chorradas que yo pienso, pero sí la energía que emito, porque mi mente, ¿no?, lo que yo soy, identificado con el ego, tiene el mismo poder que identificado con el ser, nada más que lo usa en contra. Entonces eso me vuelve esa energía de odio que lancé, y eso es lo que me daña. Por eso esto de las constelaciones, cuando dicen que hay un perpetrador en la familia o alguien excluido, que no sé, vamos a suponer que hizo alguna macana, y entonces no se habla de esa persona en la familia, eso daña e influye a toda la familia, todo el sistema. Daña a todos, porque estamos ocultando. Por eso fíjense en que el curso de milagros lo dice, tus odios secretos, tus pecados ocultos. O sea, es que en realidad ya lo sabemos todo, pero justamente de estas cosas son de las que nos olvidamos cada día. Nos pensamos que es cuestión de trucos mágicos que hay que hacer. Ay, prendamos el saumerio, hagamos no sé qué, la invocación de la llama violeta. No. Fíjense en que en esto que yo estoy subiendo del padre Keating, ¿no? Yo no quiero convencer a nadie, claro, ni quiero ni evangelizar ni nada. A mí la verdad no me interesa. Yo subo cosas y al que le gusta, le gusta, y al que no le gusta, no lo hace. ¿Bien? Porque no es nada dañino, ni nada que se oponga al curso de milagros. No sé, a mí, por ejemplo, sinceramente, nunca me pareció que porque yo era católica y ahora el curso, entonces ya me olvido de que alguna vez fui católica, ¿no? Porque son todas ideas. Eso no importa todo eso.
Pero este padre Keating, tengo que nombrarlo porque, bueno, tenemos que nombrar siempre a alguien, que habla de la oración centrante. Fíjense en qué sencilla que es la oración centrante. Es solo sentarme 20 minutos y poner mi intención en Dios. Punto. Sin pensar en nada. Y aunque vengan pensamientos, que pasen. Es lo mismo que hace la Advaita, que te dice la Advaita, que te dice el curso de milagro, que te dice esto, que te dice el otro. Y solo Dios cura, me está diciendo. Solo Dios cura. ¿Quién es Dios? El amor que soy. Solo el amor sana. Entonces, las religiones, las fronteras, las ideas de mal, las ideas que esto es mejor y el otro es peor, todo lo que inventamos nosotros desde esta mente que siente tanto miedo, no voy a decir odio, voy a decir miedo a reconocer su realidad, es la que maquina todas estas chorradas. Y en lugar de decir, ay, qué bien, qué lindo, mira, bueno, ahora me llegó esto, no, me pongo a pelearme y a defender y me hago fundamentalista. Y ahora digo, ay, no, porque... Ay, pero... Ese es el canto fúnebre. Sí, ¿qué importa si se llama choripán con queso o banana con dulce de leche? Cuando yo le decía a la gente, es que no es la palabra la que sana, es la intención que pongo, porque estoy todo yo, porque la fe es lo que me mueve, porque sé que soy, y sé que al más pequeño de mis hermanos, como dijo Jesús, que yo aparte de mí, por eso dice que los niños son los que entran al cielo. Son todas metáforas. Qué sencillo que es. Van a ver que cada vez van a darse cuenta que es más sencillo, ¿no? Entonces, mi mente no puede albergar ninguna idea de algo que no esté en el mundo, que no se refiere a un objeto o al nivel de los objetos físicos y mentales. Por eso se dice que todo es mente. En último término, todo puede verse como mente, y también como energía y como felicidad. Pero eso es al final. Más de hecho, en el campo fenoménico, es muy diferente lo que es energía de lo que es mente. Porque energía, y fíjense en que lo pone con mayúscula, es, diríamos, la potencia primordial. Y mente, con mayúscula, es la sustancia y la configuración de la existencia. ¿Ven? Es como que la mente es el movimiento. Es como lo que permite que esa energía se manifieste. Por eso cuando decimos, ¿no?, que la conciencia manifestada, lo que se está diciendo es que se expresa, me expreso, Dios se expresa a través de las formas. Y después nos confundimos. Claro, Dios no nos creó como cuerpos, ¿no? Obviamente. Pero mi manifestación es un cuerpo, es a través de un cuerpo, una mente y emociones. Y la identidad con mayúscula es como si dijéramos la sustancia en su componente central. La sustancia es el material mental del cual está hecho todo. Esa sustancia, a ver, ¿cómo le podemos poner otra palabra? El espíritu, lo que soy, es mi identidad, el ser. Que no lo podemos ni siquiera definir, porque la voluntad con mayúscula es algo básico, es pura energía. En los actos de la voluntad existe un componente mental, pero esto no es la voluntad en sí. La inteligencia es la realidad, en tanto que verdad, en tanto que significado. Eso es lo que se manifiesta en forma descendente. No se degrada, podría decirse, en el plano de lo que entendemos como realidad. Entonces, esos son las formas.
¿Mm? Por eso a mí me gusta siempre decir que Dios está partido en pedacitos, ¿no? Porque el que se despierta ve en cada objeto, en todo, en el granito de arena, en todo lo ve a Dios. Sabe que todo es inteligencia, esa inteligencia infinita que somos todos. Fíjense en que esto que está dicho acá es muy similar también a lo que dice esta señora, Mary Baker Eddy, que lo descubrió y que fundó la ciencia cristiana. ¿Ven? Que también dice esto, que Dios es inteligencia infinita, que Dios es todo en todo, que solo hay una mente. Es que justamente cuando dejo de cerrarme, me abro, porque va a suceder lo contrario, porque dejé de cerrarme, y es que todo me va a llegar, y van a ver cómo la comprensión va calando en nuestro corazón, y ya no necesito más creencias, porque el problema son las creencias, este querer entender no sé qué, si fue primero el huevo o la gallina. Existen unas formas que llamamos materiales, que de hecho son mentales. Y hay unas formas que llamamos de verdad, que de hecho son de la inteligencia. La verdad es la misma naturaleza de las cosas, su verdad. Por eso, cuando vemos las leyes del caos, ¿ven? Jesús ahí se está refiriendo a que nosotros, como tenemos una idea de cada uno, o sea, mi yo idea, entonces yo creo que yo tengo mi verdad, que el otro tiene su verdad, que el otro tiene la otra, y la otra, y la otra. Que creo que he pecado y por eso voy a ser castigado. Y ahora, ¿cómo voy a recurrir a Dios si yo me creo un vil pecador? ¿No? Que es lo que habla las constelaciones, que hablan de la expiación con minúscula. Por eso digo, van a ver que todo es lo mismo. El gran descubrimiento es cuando uno se da cuenta que todo es lo mismo. Entonces podés acceder a cualquier material y a cualquier cosa y te vas a dar cuenta, ¿no? Y no vamos a andar, ay, claro, esto, porque yo lo he hecho, yo se los digo porque yo lo he hecho. Hablo desde mi experiencia, ¿no? Que decía, esto, no, lo que pasa es que cuando una cosa no se capta en su esencia, se deforma, se interpreta. Y esto lo sabemos, o sea, si por ejemplo de la misma Biblia salieron 800.000 religiones, porque apareció uno que dijo, no, lo que dice la Biblia es esto, y pum, se creó una religión. Los de la batata con brote somos. No, porque nosotros somos la religión de la batata con brote. Venga, síganos, venga acá, que usted si quiere ser salvado tiene que seguirme y hacer lo que yo le digo, ¿no? Y así es con todo, aparece algo, aparentemente, ¿no? Y ya enseguida se mete en las manos del ego, bueno, vamos y esto lo que quiere decir es esto, perdón. Y ya está. Y ya lo deformamos. O sea, en vez de hacer uso, hacemos abuso de las cosas. Como hacemos de todo acá en el mundo. Con las personas hacemos lo mismo. Nos abusamos de los otros. Y después decimos que los amamos. Pero no es así. Mente es más. Es la substancia de las cosas. Todo es mente. Visto del modo más inmediato, todo es mente-energía. Eso es lo que aparece más directamente en la percepción. Pero la mente es la que da la configuración forma. ¿Ven? La mente es la que, por eso digo, es el motor, la que permite hacer el diseño. Lo que pasa es que cuando la mente está invertida o trastocada o identificada, porque la verdad que no sé cómo sería la palabra,
funciona mal. El problema no es la mente, sino el programa que hay en la mente, el virus que se instaló en la mente. La consistencia, el grado de concreción, de vibración. La mente es la gran configuradora. O sea, que no es que hay que destruir la mente, como muchos enseñan. Es como los que enseñan que hay que matar al ego, porque mucha gente cree que hay que matarlo al ego. No, justamente hay que dejar de pelear con el ego, porque es lo peor que podemos hacer, ¿no? Richard Lang. Ah, sí. Ah, sí, están buenos, ¿no? Sí. Con el ejército de acercar la cámara a la cara del presentador para ver sus células y después la nada de todo. Sí, esos de... ¿Cómo se llama? Pero este Richard Lang es el... ¿Cómo es que habla del otro? ¿Cómo es? Ay, no me sale el nombre ahora. Bueno, de ese que habla del hombre sin cabeza, ¿no? Bueno, ven, ese es otro también, que no es ninguna religión ni nada, pero bueno, el hombre habla del hombre sin cabeza. Y bueno, este Richard Lang fue uno que, bueno, que podemos decir que estudió con él, qué sé yo, todo esto. Y bueno, y tiene muchos videos interesantes porque son muy gráficos, muy así como para que nosotros, bueno, lo podamos, porque es cierto, es que nosotros necesitamos eso, que nos expliquen. Es que estamos muy hipnotizados, yo diría llenos de miedo, que sería la palabra exacta. Tenemos miedo a todo, miedo a morir, miedo a enfermarnos, miedo a no sé qué, miedo a no sé cuánto. El miedo. El amor es la relación que se establece entre la mente y la energía. ¿Ven? Ahí tenemos otra definición de amor. De hecho, lo que llamamos amor es sinónimo de conciencia. Es la conciencia de todo, es el todo como conciencia. Y por eso es una realidad interna, subjetiva, de todo lo que existe. Esto, en el esquema teológico, es precisamente el aspecto del verbo. Y el Padre es el aspecto potencia. Y el Espíritu Santo es el aspecto inteligencia. ¿Ven? Todo va de a tres. ¿Ven? Espíritu Santo sería la inteligencia. La potencia, podríamos decir, la energía, lo que soy, ¿no? Es el Padre. Y, ¿cómo es que dice? Y el verbo sería la mente, ¿no? La mente, la energía. Además, le voy a leer de vuelta porque la verdad que ya se me mezclaron todas las palabras. El amor es la relación que se establece entre la mente y la energía. Lo que llamamos amor es sinónimo de conciencia. Es la conciencia de todo, es el todo como conciencia. Y por eso es una realidad interna, subjetiva, de todo lo que existe. ¿Ven? Acá está hablando bien claro de lo interno. Esto en el esquema teológico es precisamente el aspecto del verbo. O sea, todo esto que hemos dicho, el aspecto de energía, es el verbo. El Padre es la potencia y el Espíritu Santo es la inteligencia. O sea, el Espíritu Santo sería la mente, la inteligencia. Todo es existencia en funcionamiento, funcionando en todos los planos. El problema está en que todo lo vivimos desde el yo-idea. Y el yo-idea es un modo indirecto de vivir. Indirecto, ¿ven? Este es el único problema. Es que no hay otro problema. Es que el problema, ¿no? Es como dice Ho'oponopono, el problema no es el problema, sino como yo percibo el problema, ¿no? Es que en realidad en el fondo nos vamos dando cuenta de que todo es así, ¿no? Todo, o todo sirve o nada sirve, ¿bien? No es que hay una cosa. Lo que tenemos que tener cuidado, que yo siempre digo, tengan cuidado de no aferrarse a las creencias de tal, que dice que es así y así, no. Esto es, por ejemplo, como decir, acá se comparte, ahora estamos con el curso del Antonio Blay.
Entonces no lo tengo que tomar como fundamentalismo, sino abrirme y decir, ah, mira, acá me están diciendo así y así, ¿bien? Entonces yo puedo ampliar mi conciencia, porque cuando lo llevo a la práctica me doy cuenta de que es así, de que funciona así. El curso de milagros, ay, qué bien, voy a practicar el curso de milagros, sin ninguna expectativa de nada. Lo practico y vivo la experiencia. Las constelaciones, ah, mira qué bien. Todo lo que nos hable de que somos el mismo y que somos uno, los caminos no duales no pueden ser malos, ¿no? No pueden ser malos. Lo que me habla de amor no puede ser malo, el amor que soy. Ahora, lo que me habla de dualidad y me está diciendo que bueno, que no sé qué, y me meten la pelorata esta, ¿no? Para venderme después una cosa atrás. Eso es lo que nos pierde. Les digo porque yo estuve tan perdida en eso, tan perdida. Inclusive lo explicaba por YouTube, o sea, bueno. Pero como dice el Nicarandes, ahora no voy a borrar los videos que ya hice, ya está. Cuando mi conciencia no me daba cuenta de nada, bueno, decía pavadas, como hacen todos. Y ya está, nos perdonamos y listo. No queda otra, hay que hacer así. Bueno, entonces, quiero leerles lo de la ilusión, por favor, antes de que llegue el fin de semana. ¿Podemos decir que nuestra vida es una ilusión? Nuestra vida no es una ilusión. Miren lo que dice. No es una ilusión. Nuestra vida es una espléndida realidad. Lo que es una ilusión es la idea que nos formamos de la vida. Es lo que nos dice el Zen. Al principio uno cree que las montañas son las montañas y que el mar es el mar. A medida que uno trabaja descubre que las montañas no son las montañas y que el mar no es el mar. La ilusión procede de lo que interpretamos. La ilusión es lo que fabricamos. No sé si les suenan estas palabras. Interpretamos, fabricamos. El curso de milagros dice lo mismo. Si en lugar de fabricar nosotros teorías sobre 1000 cosas, aprendiéramos a mirar, a descubrir, a dejar que la vida se expresara en nosotros, acompañándola inteligentemente, pero sin querer anticiparnos a ella, sin querer estructurar las cosas, sin querer edificar conceptos y valoraciones, descubriríamos que la vida es pleno sentido. ¿Ven? Y yo lo que estoy, en realidad, bueno, digo yo y ustedes, estamos todos en lo mismo, es buscándole el sentido al mundo y el sentido a la vida. Es que el sentido eres tú. Tú le das el sentido. ¿Bien? En cambio, cuando yo quiero construir un sentido a partir de unos datos parciales de mi vivir, la vida carece de sentido. Porque yo ahí ya estoy diciendo, la vida tiene que ser así para ser buena. Y si no es así, está mal. O sea, voy en contra de la vida, ¿no? Lucho contra la vida. Es decir, que la realidad no la hemos de hacer, la hemos de descubrir. ¿Ven? Por eso decimos siempre que esto es un descubrimiento. Y solamente la descubrimos cuando la dejamos que se exprese en nosotros y estamos despiertos cuando se expresa. Al expresarse, esa realidad se transforma en evidencia, en sentido. En cambio, cuando yo quiera actuar sobre mi vida, ese actuar se transforma en deformación. Aquí está el secreto de la simplicidad, el pleno sentido de la humildad. Aprender a vivir las cosas por ellas mismas, tal como son, sin pretender otras cosas, sin pretender que sean distintas, sin pretender que yo sea otra cosa de lo que soy, para ser del todo y ser cada situación del todo. Se trata de renunciar a mi trono idea. Miren cómo lo pone, trono idea, como que estoy sentado en el trono. De bajar a mi asfalto humano, sencillo y natural. ¿Ven? Esto es lo mismo que dice
Ken Wapnick cuando dice sean normales. Entonces, cuando se consigue esta simplicidad, es cuando nuevamente las montañas son las montañas y el mar es el mar. Y esto se los quería leer porque la verdad que me fascinó, me pareció muy interesante porque nos saca de esta idea, ¿no?, que tenemos de lo que es ilusión, porque yo se los digo porque a mí me pasó que yo entendía que ilusión era que nada era real. Todo es un sueño, todo es un sueño. Y la pasé muy mal. Por eso, como tengo esta oportunidad de poder conversar con ustedes poquitos, aunque sean poquitos los que están acá, no importa, se los transmito, porque no puedo decir que todo es una ilusión y no vivir mi experiencia. La experiencia es muy real. Es muy real mi experiencia acá. Ahora, lo que yo soy, que es lo único real, que es lo que real que somos todos, es cuando esta experiencia se vive unida a lo que soy, que se transforma en mi vida. Ahí se transforma todo. Porque ya no peleamos con la vida. Somos humildes, ¿no? Somos humildes. Aceptamos todo y estamos abiertos a todos. Ay, sí, me voy a tomar. Sí, me tomé uno de esos, me tomé. Bueno, amigos, espero el lunes estar mejor. Me parece que me está yendo la voz. Y bueno, nos veremos el lunes. Espero que les haya sido útil y bueno, podamos reflexionar sobre esto para que nuestro camino no sea tan tortuoso. Nos vemos, chao.